Ok, buenos días. Todavía un minuto para las 12. Acá estamos de nuevo y quiero compartirles un pan fresco que recibí ayer de parte de nuestro Padre Celestial y no me lo puedo quedar yo. Así que lo recibí ayer mismo lo transcribí, se desarrolló el tema y hoy vamos a estar entregándolo. Así que quiero darles gracias desde ya eh, por quedarse hasta el final, por ver el video completo, por examinarlo, por tomar todo aquello que es importante, no solo para nosotros como ministros de la palabra del Señor, sino por respeto, por obediencia a la palabra misma, pero también por respeto a las almas de aquellos pequeños, de aquellas ovejitas que el Padre trae al redil que les ha dado a cada uno de ustedes. Así que este tema lo vamos a estar desarrollando en función a conocer, a entender qué es la Torá, cuándo fue dada la Torá, cuál es su función. Y hemos desarrollado algunas preguntas en torno a cómo también podemos honrar la Torá, estudiar la Torá y qué beneficios trae cumplir con esta ordenanza, porque es una ordenanza que el Dios de Israel establece para todo el pueblo de Israel. Pero no solo para todo el pueblo de Israel, sino para aquellos que se alleguen, que crean y que obedezcan. Así que nos vamos a quedar en este tema y les invito a que se queden hasta el final porque el Padre me dice, habla de qué es la Torá, cómo estudiarla y sus beneficios, porque muchos están listos para recibir y ya han recibido una instrucción, pero no todos saben cómo empezar, por dónde empezar, porque tienen temor de adoptar costumbres que vayan en contra a lo que ellos han creído. Entonces, el Padre me ha llevado de la mano a desarrollar este tema para poder explicárselo a esos pequeñitos, y digo pequeñitos aunque ya muchos son bien adultos porque tienen trayectorias de 40, 50, 30, 25 años eh, en el lugar donde están, y, pero esto el Padre lo nombra como un vino nuevo, como un aceite nuevo, como un renuevo, como un pasto verde, dice. Entonces, en función a eso, quiero compartirles que por primera vez desarrollo, bueno, no por primera vez porque ya el Padre me ha dado otros temas, pero un tema específico como una porción de la Torah, eh, lo empezamos a desarrollar ayer por la tarde y bueno, lo terminamos esta madrugada, así que hoy estoy acá contenta y digo lo terminamos porque no lo hice yo sola, sino que el Espíritu Santo me guió a desarrollar el tema para que hoy pudiese entregárselos a ustedes. Así que, amado Padre Celestial, te doy gracias en esta hora, Señor, por la oportunidad que me das de poder dirigirme a través de esta plataforma a aquellos que tú has traído, Señor, y a aquellos que me has permitido llegar para entregarles este mensaje. Te pido, mi Dios amado, que seas tú abriendo el entendimiento, circuncidando el prepucio del corazón de tu pueblo, para que puedan estar limpios, libres de toda opresión, de toda influencia, Señor, que se opone a tu verdad, y que seas tú, mi Dios amado,
abriendo el entendimiento, restaurando el amor a tu santa palabra, a tus sagradas escrituras, y que podamos con corazones limpios y dispuestos a recibir ese aceite, ese vino nuevo y esos pastos verdes a los que tú has prometido llevarnos, donde nos vas a dar, Señor, todo fruto y árbol frondoso. Así que, Padre, te pido que tu Santo Espíritu descienda en este lugar, tome control de mi corazón, de mis pensamientos, de mi boca, y que toda palabra que salga aquí, Señor, sea únicamente dirigida por tu Ruach HaKodesh. Padre, en el nombre de Yeshua, encomiendo este servicio en tus manos. Amén. Bueno, ustedes saben que como costumbre, y digo costumbre porque ya es parte de nuestro servicio, eh, siempre honrar la palabra de Yahweh, y qué mejor que hacerlo como lo hacía David, con un salmo. Y los salmos son tan preciosos porque nos enseñan cómo conectar, cómo acercarnos, cómo honrar, cómo clamar la misericordia y el favor de Dios en nuestras vidas. Así que hoy vamos a ir a un salmo cortito, y es el Salmo 87. ¿Pero por qué el Salmo 87? Mire, el Salmo 87 habla que Sión es el centro de todos los pueblos. Y la palabra Sión a mí me resuena mucho porque el Padre me la ha mostrado en un lugarcito de la tierra, bien pequeñito, pero hermoso. Y ese Sión está en el corazón de su pueblo, que ha estado ahí y que quiere honrarlo. Así que vamos entonces a tratar de entonar, es la primera vez, vamos a tratar de darle entonación al Salmo 87. Su cimiento está en montes de santidad. Ama Yahweh las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Cosas ilustres se dicen de ti, ciudad del gran poderoso. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia. Entre los que me conocen, he aquí Filistea y Tiro, con Etiopía, este nació allá. Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y la fortificará el mismo Altísimo. Yahweh contará cuando se escriban los pueblos. Este nació allí, y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuerzas estarán en ti. Aleluya. Qué bonita promesa, ¿verdad? Muy linda la palabra de nuestro Padre. Quiero leerles dos versículos de las Escrituras en el Salmo 90, y dice, ¿quién conoce la fortaleza de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Yahweh, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. Sácianos pronto de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años que vimos mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria, y sobre tus hijos,
y sea la luz de Yahweh, nuestro poderoso, sobre nosotros y ordena en nosotros la obra de nuestras manos, la obra de nuestras manos, afírmala. Aleluya. Bueno, hoy no preparé un cántico, pero quería entonar un salmo. Lo hemos leído, pero vamos a dar inicio al tema. Ay, ay, ay. Ok, padre. Miren que aquí hay un salmito, un cántico que hace tiempo el padre me dio y dice, vamos a ver si lo podemos entonar esta vez. Dice, Yahweh reina, regocíjese la tierra. Yahweh reina, alégrense las muchas islas. Yahweh reina, oh Israel, no dudes del poder de tu Dios. Yahweh reina, Él está sobre los montes, las aguas y las colinas. Nube y oscuridad hay alrededor de Él. Justicia y juicio son el asiento de su trono. Fuego irá delante de Él y abrazará en derredor a sus enemigos. Sus relámpagos alumbraron y la tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron. ¿Cómo será delante de Yahweh, delante del dueño de toda la tierra? Los cielos declaran su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se alaban de los ídolos, los poderosos, todos a él se encorvan. Pero oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá, oh Yahweh, se gozaron por tus juicios, porque tú, Yahweh, eres alto sobre toda la tierra, eres muy ensalzado sobre todas las deidades. Los que a Yahweh aman, aborrezcan el mal. Guarda en las almas de sus santos, de mano de los impíos, los librará. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alégrense justos en Yahweh y alaben el memorial de su santidad. Regocíjate, oh hija, moradora de Sión, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. Brilla, brilla, porque el soplo del aliento del poderoso
está sobre ti para traer el renuevo de los campos, el vino nuevo y el aceite no se escaseará. Levántate y brilla para tu poderoso, que vean y juzguen los pueblos y los reinos, que Yahweh levanta al justo para su gloria, porque un corazón contristo y humillado Él no desprecia. En la intimidad, Yahweh conoce el clamor de los justos. Él está ahí en medio de la tribulación. No se ha olvidado del clamor de su pueblo. Por tanto me ha dicho, he descendido para traer liberación, para rescatar a los cautivos, aquellos que apartados de mí han sido puestos como presa de los leones y de los chacales. Pero yo peleo por mi heredad, porque mío eres tú, Israel, mío eres tú, oh Efraín y Manasés, fortaleza mía. Yo te levanto y te sostengo, yo te saco de las muchas aguas y te llevo a los montes y a las colinas para que vengas y alcances la misericordia de tu poderoso. Solo confía, solo confía. No se desaliente tu corazón, porque yo peleo y defiendo mi heredad. con, con esa inspiración. Bueno, vamos a entrar en el tema. Así que vamos a ir al tema y esta porción la vamos a encontrar en Éxodo 19 del 3 al 8, del 10 al 11, del 16 al 20 y Éxodo 20 del 1 al 2 y del 10, y 18 al 21. Eso es donde está el relato de cuando Yahweh le entrega al pueblo de Israel, um, le entrega la Torá y ellos pasaron por un proceso. Así que vamos a desarrollar el tema y desde ya les digo, esta vez no lo preparé como un estudio de presentación en PowerPoint porque sabía que iba a ser extenso, bueno, más extenso que ameritaba ser desarrollado eh, como un pequeño libro. Así que lo escribí, lo tenemos desarrollado en PowerPoint, perdón, en Word y en PDF. Y si alguien quisiera tener este documento por escrito para estudiarlo, para meditar en ellos y para no adulterarlo, ojo con eso, porque esta es palabra de Yahweh y hay de aquellos que, que si el Espíritu no les da su propia revelación, entonces no distorsionen la revelación que el Padre está trayendo en este tiempo. Yo dispongo a entregar este material para que ustedes lean, mediten
pidan la dirección al Ruach HaKodesh y que los guíe, que sea Él a qué hacer con este documento. Y si el Padre les instruye a que puedan compartirlo por medio de una predicación en sus iglesias, con sus cuerpos ministeriales, pues que sea Él quien tome el control, ¿verdad? Yo solo soy un instrumento que he recibido esta palabra y que hoy dispongo para entregarla a ustedes, mis hermanas. Así que bueno, vamos a dar inicio entonces. Eh, Permítanme, solo quiero asegurarme de algo. Ok, bueno, estamos de vuelta. Entonces, hay algunas preguntas que nos hemos hecho y que las vamos a estar desarrollando, como por ejemplo, les voy a decir las principales: ¿qué es el estudio de la Torá? ¿Cómo aplicarla a nuestra vida diaria nos ayudará en nuestro crecimiento espiritual? Si el estudio de la Torá trae algún beneficio, el honrar la ley, ¿cómo nos beneficiamos si honramos la ley? Podemos encontrar el favor del Dios de Israel honrando el manual de instrucción en la vida del creyente y seguidor de Yahshua. Bueno, pues para ello primero vamos a entender cuándo es que le fue entregada la Torá al pueblo de Israel. ¿Qué representa la Torá? Entonces, para entrar en contexto, dice, debemos de comprender que el momento en el que Israel se le anuncia por medio de Moisés que el Señor descendería para entregarle la Torá, marcó un momento trascendental en la vida del pueblo, porque fue un momento que reverencia, honra, y el pueblo que estaba a punto de recibirla debía atravesar, ¿por qué? Por un proceso de preparación y purificación. ¿Y cómo es que el pueblo debía de pasar? Bueno, veamos. En el momento de la entrega de la Torá, en Éxodo 19, 16 al 20, palabra dice, y sucedió que al tercer día, cuando fue de mañana, hubo truenos y relámpagos y una nube espesa sobre el monte y sonido de trompetas muy fuertes, de modo que todo el pueblo que estaba en el campamento temió. Entonces Moisés llevó al pueblo fuera del campamento para encontrarse con Dios y se detuvieron a los pies del monte, que dice que hubo en el ambiente cuando la Torá les iba a ser entregada. Sabemos que la Torá es los mandamientos que el Señor le entregó a Moisés, las tablas y la ley, ¿verdad? Entonces, pero dice que allí había relámpagos, truenos, una nube espesa sobre el monte y sonidos de trompetas muy fuertes. Y aquí yo me voy a detener un poquito. ¿Cómo se espera que sea la segunda venida del Mesías? Ustedes que han creído, al igual que yo, que el Hijo del Dios viviente volverá de nuevo, dice, en toda su gloria, y será con qué? Con sonidos de trompetas, ¿verdad que sí? ¿Y qué fue lo que se les estaba a punto de entregar allí en, en, en el monte Sinaí al pueblo de Israel? Dice que habían relámpagos, truenos y nube espesa y que sonaban muchas trompetas, ¿verdad? Entonces, literalmente, aquí están ocurriendo tres cosas. La primera es que nosotros sabemos que la manifestación del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, se expresa como una transfiguración de esas lenguas de fuego. Y esas lenguas de fuego
cuando el Señor habla, lo hace por medio de esa expresión de manifestación de gloria por medio de las nubes, de los truenos, de los relámpagos. Entonces, nosotros conocemos una fiesta que se debe de observar como, uh, como Yom Teruah, que es el tiempo en el que se espera que al sonar de ese toque de trompetas, Yahshua descienda del cielo. Pero ahí vuelvo a decir, recuerden, cada una de estas convocatorias son tiempos sagrados a los cuales el Señor nos convoca, nos convoca. Luego está ocurriendo algo más. Dice que el pueblo debía pasar por un proceso de preparación y purificación. ¿Para qué? Para ser dignos de estar limpios delante del Señor y poder ser, ¿qué? Dignos de recibir esa, esa palabra escrita que luego vino a ser manifestada carne. Pero también está ocurriendo algo. Entonces tenemos allí que una fiesta de preparación. ¿Sí o no? Entonces tenemos, les dije, tres cosas. Las lenguas de fuego. Estamos hablando, el toque de trompetas hace alusión o es una simbología del toque de las trompetas que anuncian la llegada del Mesías. Dos, las lenguas de fuego hacen una referencia a la fiesta de Shavuot, cuando esas lenguas de fuego descienden y son entregadas al pueblo. Y los que estaban ahí, van a ver más adelante qué es lo que ocurre, y los que estaban ahí debían de qué? De preparar su cuerpo física y espiritualmente para poder ser dignos de recibir ese tesoro, el amor del Padre que les estaba entregando. Así que Éxodo 21 al 2 dice, entonces Yahweh pronunció todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. En ese momento es cuando Yahweh empieza a dar los 10 mandamientos que vienen a ser el núcleo de la Torá. Y el pueblo que estaba presente temió, tuvieron temor, se llenaron de temor. Y entonces, ¿qué hicieron? Le pidieron a Moisés que fuera el intermediario entre Yahweh y ellos, prometiendo que obedecerían. Entonces Moisés sirvió como mediador entre Yahweh y el pueblo. El pueblo aceptó cumplir las condiciones establecidas para recibir la Torá. Esto está en Éxodo 19, 3, 8. Ahora aquí me quiero detener un poquito, porque ¿cómo es que el monte se cubrió de una nube densa y ahí caían truenos, relámpagos, lenguas de fuego? ¿Y cómo es que el pueblo, todos, escucharon lo que ahí estaba sucediendo y dice que temieron y pidieron que Moisés fuera el intermediario entre Yahweh y ellos? Entonces, ¿qué ocurrió allí? Porque aquí lo que está ocurriendo, como yo les digo literalmente, en mi corto entendimiento de las escrituras, conforme el Padre me lo ha revelado, el pueblo se le abrió el don de la interpretación de esas lenguas de fuego y de esa forma ellos pudieron escuchar la voz de Dios audible a través de esos truenos que caían como relámpagos de fuego sobre ese monte y ellos temieron. En mi entendimiento espiritual, eso es lo que yo puedo percibir en este momento. Ahora, con esto, no estoy limitando a que la voz de Dios se pueda escuchar audiblemente en aquel tiempo y en este tiempo, porque Él lo es todo y Él puede hacer a como Él desee. Así que, pero en mi comprensión de las escrituras, yo lo puedo comprender de esta forma y respeto, ¿verdad?
Si hay alguien que tiene una comprensión diferente de lo que estaba ocurriendo en ese momento, todos recibimos eh, una porción conforme el Padre quiere revelársenos en ese momento. Así que la palabra sabemos que está viva y se puede revelar de diferentes formas a sus hijos. Vamos entonces. En ese momento es cuando Yahweh empieza a dar, le dije, los 10 mandamientos. El proceso de preparación previo a la entrega de la Torá fue la liberación que Yahweh hizo para liberar al pueblo de la opresión o esclavitud que atravesaban en tierra extranjera, en Egipto. Éxodo 12, 31 al 51. Si gustan lo vamos a leer. Éxodo 12. A ver, no. Ok, Éxodo 12, del 31 al 51. Vamos a ir. Y dice así, e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id y servid a Yahweh como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Y los egipcios apreciaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme el mandamiento que Yahweh le había dado a Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Yahweh dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en el relato? El momento de la liberación del pueblo y que ellos se prepararon también para esa liberación. ¿Por medio de qué? De la instrucción que Yahweh les había dado. O sea, recordemos que desde que el pueblo sale de Egipto, ya ellos habían empezado esa preparación desde el momento en que empezaron a observar en la tarde del 10 al Cordero. Y de camino al desierto, Moisés le dice al faraón que van de camino al desierto 3 días. 3 días. Entonces, ¿cuánto fue el holocausto que Yahshua pasa durante ese proceso de, de muerte y crucifixión? Y luego cuando desciende al sepulcro también fueron 3 días, ¿verdad? Entonces el pueblo se somete en esa preparación y avanza al desierto. Pero llegan al desierto y todavía en el desierto a ellos no se les entrega la Torá y nomás. Ellos pasan por un proceso de preparación y recordemos que fueron 40 días los que Moisés subió para luego descender con las tablas, para entregar esa palabra. Entonces fue un tiempo que el pueblo literalmente debían de prepararse. Así que estamos hablando desde la tarde del día 10, esos 3 días de camino al desierto, y luego esos 40 días, estamos hablando aproximadamente de 43 días para recibir, para presentarse ellos como primicias y ser dignos de recibir esa porción de la Torá. Entonces, después de esos 43 días, cada fiesta que el Señor nos da, no es una fiesta que se guarda solamente un día, aunque nos han hecho creer que solamente es un día, ¿verdad? Hay días altos dentro de esa semana, pero eh, hay días, por ejemplo, el primer día, en la mitad de la semana y el último, como el octavo y último gran día,
es el día en el que ya después que está finalizando la fiesta, el Señor una vez más nos bendice. ¿Y cómo es que Él nos bendice? Pues dándonos de esa porción de entendimiento, de conocimiento, de sabiduría, de temor, de poder, de amor, de dominio propio, que solamente nos lo puede dar por medio de su Espíritu Santo, de su Ruach HaKodesh. Entonces, era importante que el pueblo pudiera pasar por ese proceso de preparación. Entonces, para poder recibir esa identidad. Así que Yahweh dijo a Moisés, ve al pueblo en Éxodo 19, 10 al 11, ve al pueblo y conságralos hoy y mañana. Conságralos hoy y mañana. Era un día grande en el cual se les iba a entregar la Torá. Esta fiesta también es conocida como Shemini Atzeret, como Shemini Atzeret. Entonces, ¿qué es lo que le dice en Éxodo 19 del 10 al 11? Yahweh se dirige a Moisés y le dice, ve al pueblo y conságralos hoy y mañana. ¿Qué es la consagración? Si no es como un proceso de purificación, de limpieza, de revisión interna. Porque, a ver, algunos creen que purificarse es hacer algún ritual de purificación. Por supuesto que tenemos que hacer algo para limpiarnos. Y el primer ritual es examinar nuestro corazón. Por eso David le decía al Eterno, escudriña mi corazón, examíname, pruébame y dame conforme a las obras de mis manos y conforme a la rectitud, a las obras de tu justicia. Porque a veces es mejor pedirle al Padre que sea conforme su rectitud y justicia, su misericordia, porque aún ahí Él es más misericordioso que nosotros. ¿Mm? Él es más misericordioso que nosotros. Entonces, la instrucción era que antes de presentarse a los pies del monte para recibir esa Torah en esa fiesta que algunos la han nombrado como Shemini Atzeret, eh, el pueblo debía que prepararse. Sabemos que Moisés en ese momento era el que había sido destinado para intermediar entre Dios y el pueblo. Así que Moisés tenía la carga, vamos a decir, del sacerdocio. Es decir, en ese momento, si Aarón y sus hijos pasaron a llevar lo que es el sacerdocio levita, pues Moisés en ese momento estaba actuando como ese sacerdote según el orden de Melquisedec, porque en ese momento pues no había otro mayor a él para dirigir al pueblo. Entonces, él era el que estaba ejerciendo como el sumo sacerdote en ese momento. Luego, entonces dice, los israelitas debieron obedecer y un segundito que se me quiere. Me quería desconectar la computadora. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que hicieron los israelitas? Se tuvieron que asearse, purificarse, prepararse espiritualmente, evitando acercarse al monte sin la debida preparación, porque sabíamos que en ese momento todavía la Torá no había sido dada, pero el desobedecer una orden que el Señor, una instrucción que el Señor había dado con previo aviso, podía traer consecuencias. Así que el pueblo decidió, o recordemos que el pueblo viene de ver tantos prodigios y tantos milagros que el Señor hizo para libertarlos de Egipto, y entonces ellos están a que lo que el Señor mande, ellos obedecen. ¿Por qué? No, porque la desobediencia trae las consecuencias de las plagas que vivieron en Egipto, no ellos, sino los egipcios, ¿verdad? Pero ellos fueron testigos de lo que la desobediencia traía. Así que ellos pues se prepararon, decidieron obedecer y no se acercaron al monte. Esto nos demuestra entonces, como les decía, que nadie se puede presentar delante del Señor
en ninguna de sus convocatorias, porque Él los estaba convocando, era una convocatoria. O sea, en ninguna de sus convocatorias, partiendo del día de reposo semanal, sin la debida preparación, habiendo echado fuera toda impureza e imperfección que les permitía ministrar al Señor. Así que el pueblo reverenció la presencia cuando Yahweh descendió en fuego y habló desde el monte. El pueblo experimentó el temor y la reverencia al Señor. Eso lo podemos encontrar en Éxodo 20, del 18 al 21. Vamos a ir a Éxodo 20, del 18 al 21. Dice la palabra: todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahweh había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Yahweh sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Yahweh a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Así que los relatos, dice, y Yahweh dijo, perdón, en el 21, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Yahweh, porque caerán multitud de hechos. Es decir, recordemos, el pueblo obedeció, pero el único que estaba llamado a entrar en ese aposento alto, vamos a decir que literalmente era únicamente Moisés. El pueblo podía estar cerca, pero que no se acercaran, dice, directamente a donde estaba qué, que no traspasaran los límites, porque de hacerlo muchos caerían. Y eso es porque sabemos que la presencia divina lo que trae es santidad. Es una santidad impresionante que si tú no estás viviendo conforme a esa santidad, el fuego que trae esa santidad te puede consumir, puede hacerte caer. Entonces el pueblo sabía que no debía acercarse, aún así habiéndose preparados, pero no estaban totalmente, vamos a decirlo, puros para estar debajo de la presencia. ¿Por qué? Recordemos que el Señor aparta a Moisés, lo lleva al desierto por medio del proceso que él vive cuando es acusado de asesinato. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Moisés está en ese desierto eh, y el Señor allí lo habla, lo busca, lo prepara, lo entrena. Así que ya venía trabajando con Moisés desde muchísimo tiempo atrás y ya Moisés conocía quién era, quién era Yahweh y cómo obedecerlo, cómo presentarse delante de él también. Entonces es un tema que muchos, como dice las escrituras, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y todos aquellos que podemos estar cargando diferentes manifestaciones espirituales que van en contra de la presencia de Dios, podemos perecer si entramos en ese tabernáculo y no sabemos las consecuencias que puede traer el no estar limpios delante de la presencia. Así que ahí pues hay que tener mucho cuidado. Entonces, en este día fue y es un día memorable para todos los israelitas, porque nos recuerda cómo Elohim, siendo majestuoso, nos entrega su mayor amor, su mayor tesoro para enseñarnos, para instruirnos en su camino. Este día marcó un momento memorable hasta nuestros días. Se recuerda bajo una solemnidad grande. Algunos le llaman Shemini Atzeret, pero también les decía que puede ser conocida como Shavuot,
porque lo que se habló a los pies del monte, literalmente bajo esos truenos y esas tormentas o rayos, fueron las lenguas de fuego que Elohim entregó, y el pueblo que se había preparado recibió el don de la interpretación de esos truenos, de esas lenguas de fuego, y temieron a Elohim. Así que hoy todos queremos recibir esa Torah, ¿verdad? Queremos recibir ese don, esas interpretaciones de lengua, hablar esas lenguas de fuego, pero ¿qué tanto nosotros estamos honrando este momento en el que sabemos que es un momento grande, solemne, en el que el Señor desciende? Porque esas lenguas de fuego no se pueden hablar en cualquier momento. Bueno, el Espíritu hace como quiere, pero hay un día específico en el que Él estableció por decreto en medio de su pueblo que ese día Él descendería y que los que se acercaran ahí debían de estar limpios, purificados, para poder recibir esas lenguas de fuego, esas interpretaciones, ese poder, esa autoridad, esa manifestación del Ruach HaKodesh. Entonces, literalmente, esta fiesta tiene un tiempo específico que se marca, y que el, el, el evento profético aquí es que cuando la Torá es entregada en los pies del monte en ese día que es entregada la Torá, los que hemos conocido, reconocido y aceptado que Yahshua es la Torá, y que en ese día se nos fue entregada la Torá, pues en otro día, en el mismo, en el mismo día, vamos a decirlo, en el mismo día, pero en otro tiempo futuro, es cuando se nos va a entregar al Mesías, que ya vino en su primera manifestación. Ahora, de la misma forma que dice que vino, de la misma forma que se fue, vendrá de nuevo. Entonces, fue en una solemnidad grande en la que Él se fue, y en una solemnidad grande Él va a volver. Así que es importante que nosotros conozcamos estas convocatorias, nos preparemos para presentarnos y poder recibirla. Si no nos preparamos y no conocemos cuándo son, no lo vamos a poder recibir. Así que por eso es importante que conozcamos estos. Entonces, como les decía, queremos esa manifestación, queremos recibir esos frutos, esos dones, pero ninguno quiere someterse, obedecer y preparar su cuerpo físico y espiritual para ser dignos de recibir y de portar tal honor del Hijo del Dios viviente. Así que nadie que no se haya preparado podía acercarse al monte. Partiendo de esto, entonces vamos a desarrollar las preguntas que tenemos para entender y comprender mejor cómo honrar a ese Mesías que se nos entrega como la Torá para restaurar la armonía del cielo con la tierra. Entonces, la primera pregunta que nos vamos a hacer: ¿qué es el estudio de la Torá? Bueno, vamos a dar respuesta a ella y nos vamos a ayudar con algunos textos bíblicos. La Torah es la instrucción divina, es la palabra de Dios. Torah significa instrucción, enseñanza, y es vista como un manual de instrucción, de normas, un conjunto de normas y leyes dadas por Yahweh, el Dios de Israel, para guiar a un pueblo escogido en justicia y rectitud. Pero también este conjunto de normas aplica tanto para Israel como para todos aquellos extranjeros que se alleguen al Dios de Israel. En Éxodo 12:49 dice la palabra: la misma ley se aplica para el natural como para el extranjero que viva entre ustedes. Aunque sabemos que en este contexto la palabra se refiere a los que podrían participar de la Pascua, y se establecía un procedimiento que debían de cumplir para poder comer del cordero. El requisito era la circuncisión, una forma, método o pacto
que Yahweh había establecido con la descendencia de la casa de Israel como distinción de un linaje de los demás pueblos. En Deuteronomio 6 y 7, lo vamos a buscar ahora la palabra para leerla. Deuteronomio 6, vamos a ir capítulo 6, versículos 6 y 7. Dice así, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás de los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Él nos estaba dando una identidad y vemos que los únicos que podían entonces comer del cordero, es decir, tomar el corbán del sacrificio de su cuerpo y tomar su sangre como el vino, serían solo aquellos que obedecieran el pacto de Elohim, circuncidando su cuerpo espiritual, purificándolo para luego entrar en el nuevo pacto de la redención que nos da por medio de la Pascua. Pues sigamos leyendo. De la liberación espiritual de la carne, haciéndose como obedientes a sus ordenanzas, muriendo a la negación del pecado de la carne y dejando que Él pueda tomarnos de nuevo y purificarnos. Así que, ojo con esto, la circuncisión primero viene, ¿por qué? Por escuchar la instrucción, poder obedecerla. Y cuando hayamos obedecido y hayamos entendido lo que realmente significa la circuncisión, que es un acto de qué? De obediencia, de entrega y de servicio al Rey Supremo. Es entonces que como los eunucos que sirven en la casa del rey, allí tomamos la decisión de ofrecernos en sacrificio a su servicio y tomamos el pacto para sellarnos en él, entendiendo que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos de él. Es un acto de elección para el servicio de la casa del rey. Por eso Pablo dice en Gálatas 5:3, y otra vez vuelvo a advertir a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir con toda la Torá, porque la circuncisión te da la legalidad de entrar completamente en el pacto del servicio del pan de tu Dios, no bajo tu entendimiento ni tu comprensión humana, sino sujetando el pan de Dios a sus estatutos y ordenanzas que Él estableció como alianzas de pacto eternos y llegar a ser llamados hijos del Dios viviente. Vamos a ir a Gálatas 5:2 al 14. Nos habla de la circuncisión de la carne. En el versículo 11 nos dice, pero yo Pablo, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Pues se habría acabado el escándalo del madero. Quisiera que fueran también castrados quienes los inquietan a ustedes, porque ustedes a libertad han sido llamados, solamente que no usen esa libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor unos a otros, porque toda la Torá en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primeramente, Pablo no niega que él continúa con la predicación de la circuncisión. La circuncisión era el pacto de Dios que Dios había hecho con el pueblo, pero luego el Mesías viene en cumplimiento a la promesa de redención y les demuestra que la circuncisión primeramente era una marca visible. La circuncisión primeramente era una marca visible,
como sacrificio de obediencia a las ordenanzas de las normas divinas que les guiaba a obedecer a Dios. Era un sacrificio visible de sujeción, de sometimiento, de rendición y de obediencia a las normas divinas. Luego, la primera ocasión donde se emplea el término de circuncisión del prepucio está en Génesis 17:10, donde Yahweh promete a Abraham la tierra, dice, de sus peregrinaciones y toda la tierra de Canaán en heredad perpetua a él y toda su descendencia. Sabemos que Abraham, hasta ese momento, la nación de Israel no existía. Abraham fue llamado de un pueblo de lo común y el Señor lo toma de lo común y lo trae, ¿para qué? Para hacerlo su amigo, para llamarlo su amigo. Y a él le da la promesa de que le daría una, una descendencia incontable, como las estrellas, como la arena del mar. Entonces, ¿y qué le promete también? Que por medio de su fe, de su obediencia, de su amor a Dios, entonces, ¿qué es lo que hace? Lo va a bendecir. Entonces, nosotros hoy por hoy queremos tomar todas esas promesas, pero no queremos someternos a esos pactos que Dios hace con nuestros patriarcas y que a través de la caída de los pactos, Él viene siempre restaurando y haciendo un nuevo pacto, pero un nuevo pacto no invalida el primero, sino que lo refuerza. Así que el prepucio en hebreo, la palabra prepucio en hebreo, se escribe de 4 letras, que es una Jin, una Resh, una Lamed y una Hei. Y tiene una numerología. Si sumamos el valor numérico de todas estas palabras, de todas estas letras, tiene una numerología de 305. Pero aquí vamos a emplear un poquito matemática. Sabemos que el número 300 es la marca de la letra del Mesías, que es la Shin, el número 20. Y luego tenemos el número 5, que es la letra que estuvo eh, antes del principio de la creación, cuando Dios empieza a crear todas las cosas. Es una de las letras que estuvo involucradas en la creación y que lo que hoy hemos conocido como las letras del tetragramatón, una de las letras del tetragramatón es la letra Hei, que es el número 5. Entonces, eh, literalmente, prepucio, entonces tiene un valor numérico de 305. Ahora, si descomponemos estos dos números, quitando el 0 y sumamos el 3 y el 5, ¿qué tenemos? El número 8. ¿Qué nos representa el número 8 en las escrituras? Obtenemos el número 8 y sabemos que en las escrituras Yahweh siempre que convoca al pueblo a una conmemoración santa, lo convoca al octavo día, como el último y como el octavo y último gran día, porque en ese día Él bendice a su pueblo con dones, talentos, bendiciones espirituales de alcanzar el favor y la misericordia divina. En Deuteronomio 10:16, Yahweh habla de circuncidar. Miren que cuando se habla por primera vez de circuncidar el corazón, porque primeramente Yahweh hace un pacto con Moisés de circuncidar la carne, el prepucio de la carne, pero antes de este término de circuncidar el corazón, no vino a emplearlo Pablo ni los apóstoles, sino que Pablo, conocedor de la ley, va a Deuteronomio 10:16 y exhorta al pueblo de que primero había que de circuncidar el prepucio del corazón y de no endurecer la cerviz. Por eso el mandamiento de circuncidar al niño era de hacerlo al octavo día, porque el octavo día lo que trae es una marca, un sello. Vamos a decirte, por favor, quitemos eso de la cabeza. Cuando digo la marca, es que nosotros, cuando somos hijos del Dios viviente, nosotros portamos una identidad. Apocalipsis dice,
que no se haga daño a la tierra hasta que hayan sido sellados, ¿quiénes? Los hijos del Dios viviente, hasta que hayan sido sellados los 144,000 y los 144,000. Entonces habla de una marca, habla de un sello. Entonces cuando yo estoy hablando aquí, que digo, por eso el mandamiento de circuncidar al niño al octavo día era una señal de la protección de Yahweh sobre el niño y su descendencia. Al octavo día hace referencia a un día solemne de gloria y de pacto, porque un nuevo hijo adopta la identidad del Rey Supremo y entra en el pacto de su cobertura. Así que el término de cortar el prepucio es un acto simbólico de honrar el pacto que Dios hace con Abraham para alcanzar sus promesas. Honrar el pacto es honrar también la palabra que Dios le había dado a Abraham de obediencia, de purificar la carne, de morir al ego, al orgullo del corazón, sujetándose a los mandamientos del Creador, rendir la carne y ceder la voluntad ante Elohim, dándole la legalidad y la autoridad de que Él es su único Dios, Señor y Rey, diferenciándose de otras entidades e influencias espirituales que habiten en diferentes territorios o localidades de otras entidades, en diferentes territorios, como por ejemplo, vamos a ir a Daniel 10:13 al 21. En Daniel 10:13 al 21, vamos a leer lo que hay para que ustedes miren lo que ocurre aquí, porque estamos hablando de esas entidades espirituales que gobiernan o que influencian diferentes territorios. Entonces, eh, 10, Daniel de 10, del 13 al 21. Oh my God, vaya. este, Ay, lo siento. Se me puso un anuncio en la Biblia. Ok, en la Biblia digital. Ok, estábamos en Daniel 10, 13, 21. Dije, entonces dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me quedan fuerzas. Bueno, el enfoque era lo que teníamos acá, de que durante el pueblo, durante el pueblo oraba, intercedía, y el ejemplo aquí es que Daniel oraba e intercedía por recibir una bendición, una respuesta. Entonces dice que el príncipe de Persia se le oponía al ángel que traía la respuesta. Entonces vemos evidentemente que hay influencias, principados, gobernantes que pueden influenciar diferentes territorios, dominios, pueblos, tribus, lenguas, naciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que decíamos que significaba el, el cortar el prepucio trae sus beneficios? Pero, a ver, quiero volver a leerlo porque no quiero que se me entienda mal, ¿verdad? Miren, esto apenas lo desarrollamos ayer con nuestro Padre Celestial, con la ayuda de Él, lo desarrollamos y fue un trabajo que mientras yo lo recibía, yo le decía, Padre, yo no quiero hablar una palabra que no esté conforme a ti, porque a mí me han enseñado que lo del tema de circuncidar el prepucio es un tema que ya no está válido en este tiempo. Entonces,
Pero el Señor me dice, es un pacto que yo hice con una descendencia que se dispone a honrar el pacto, a servirle. Y por eso en las escrituras nosotros encontramos ejemplos como el de los eunucos. Por eso el Señor escogió a la tribu, a Aarón y a los hijos de Aarón, para que fueran ellos quienes servían el pan de su Dios en la mesa. ¿Por qué? Porque es que hay mandamientos que aplican para diferentes sectores del pueblo, para diferentes sectores, hombres, mujeres, niños, gobernantes, jueces, etcétera. Hay diferentes, de la misma forma, aquellos que someten su carne a la voluntad del Señor. Entonces, someter la carne es rendirse a Él y hacer su voluntad y no la nuestra. Entonces yo le decía, principalmente el significado de circuncidar el prepucio del corazón viene primeramente por escuchar la instrucción, por obedecerla, y cuando ya lo hemos entendido, qué es lo que significa y que es un acto de someternos y de rendirnos al servicio del Señor, al servicio de Yahweh, entonces es ahí cuando por voluntad propia nosotros decidimos entonces tomar el pacto, entrar en el pacto. Él no nos obliga, Él nos llama a que cumplamos con el mandamiento, eso sí, nos llama a que cumplamos con el mandamiento, pero está en nosotros si realmente queremos someternos nuestra carne, nuestra voluntad a Él y que sea Él obrando a través de nosotros. Entonces, ¿qué ejemplo les puedo dar? Ayer yo le decía, porque yo he hablado con muchas personas y me dicen, no, pero entonces, ¿qué? Vamos a tener que circuncidarnos todos, cortar el prepucio todos. Y ahí es donde yo digo, Padre, ayer yo estaba con esa confrontación y yo le decía, bueno, ¿sabes qué? Terminé concluyendo en esto. En esa comunión terminé concluyendo en que le dije, ¿sabes qué? Yo no quiero escribir algo que satisfaga el oído del ser humano. Yo no quiero escribir algo que satisfaga la necesidad del hombre. Yo quiero escribir tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad? Ayúdame a explicarlo, a entenderlo, para que otros lo puedan entender. Y es allí donde el Señor me empezó a revelar. Y una de las formas, los métodos que yo tengo de recibir esa revelación, les voy a compartir que es cuando, por medio de la oración, pero principalmente cuando yo danzo. El Padre me lleva a danzar y cuando yo danzo, bajo esas revelaciones que vienen así. Y entonces allí es donde yo digo yo, ok, y con gozo, con alegría empezamos y eso fue lo que el Padre me mostró para entregarlo, que circuncidar el prepucio de la carne, circuncidar el prepucio del corazón, primeramente viene por escuchar la instrucción, por obedecerla. Y cuando ya hemos entendido lo que significa, lo que representa, y lo que conlleva circuncidar la carne, es entonces que por voluntad propia, al igual que Abraham, entonces decidimos circuncidar nuestra carne, morir a nuestro ego, morir a nuestro deseo de ser exaltados, de ser llevados en nosotros y ponernos en primer lugar por encima de Dios, interpretando las escrituras bajo nuestro entendimiento y no bajo como Él quiere revelarse. Es ahí entonces que entendemos lo que significa circuncidar la carne y entrar en el pacto para brindar este pan, este alimento, este vino nuevo que Él nos da para su pueblo. Es ahí donde cumplimos y hacemos la voluntad de Él y no la nuestra. Circuncidamos nuestra carne, a nuestro orgullo, a nuestro ego, a nuestra interpretación humana y bajamos la revelación divina. Así que, bueno,
Así que Pablo, continuando, así que Pablo hablaba que antes de circuncidar la carne, primero circuncidarán el corazón, porque la Torah era el amor de Elohim, el cual nos lleva a amarnos los unos a los otros. Por eso decía que nada les aprovechaba el Mesías, porque el Mesías era el amor, el Mesías era la obediencia a Elohim, quien circuncida. Miren qué fue lo que hace el Mesías. El Mesías circuncida su propia carne y hace manifiesta la ley, el amor de Dios, dando su vida, perdón, dando su vida por los incircuncisos que habían dejado el pacto de Dios con Abraham y toda la descendencia. Yahshua circuncidó su carne ante los gobernantes. Primeramente, habían diferentes tipos de gobernantes. Yahshua circuncida su carne, primeramente, ante los gobernantes espirituales de este mundo, despojándose de toda su gloria y magnificencia para cumplir con su promesa de redención y tomar de nuevo todo el control, la autoridad y la legalidad de su creación, influenciada por el espíritu que se opone a la verdad de Elohim. ¿Verdad que sí? Así, por medio de la circuncisión de su carne, nos da la promesa eterna de la redención y abre la puerta a que podamos volver en obediencia al único Dios Padre Creador a través de sus ordenanzas. Y nos da las ordenanzas del Espíritu que se opone, perdón, y abre la puerta a que podamos volver en obediencia al único Dios Padre, Creador, a través de sus ordenanzas y no de las ordenanzas del Espíritu que se opone y se niega a obedecer las leyes de la creación, las normas de conducta, la identidad del reino de Elohim acá en la tierra. En el versículo de Gálatas 5:12 dice, quisiera que fueran castrados quienes los inquietan, es decir, decíamos, aquellos que los influencian, que no se sujetan a las normas establecidas por Elohim y los conducen a la desobediencia. Sabemos que los primeros que se rebelaron a la voluntad del Creador, a la palabra de Dios, fueron los primeros ángeles que fueron arrojados, fueron caídos de la gracia del Señor. Y esos espíritus están en el ambiente, influencian, pueden influenciar al pueblo de Dios. ¿Y esto qué es lo que hace? Que el pueblo entonces se desvía de la voluntad de la palabra de Dios y entonces actúan de la misma forma que actuaron los ángeles que se rebelaron contra la voluntad de Dios y venimos a caer de la gracia divina. Entonces, en Gálatas 6:2 dice, sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así con la Torá del Mesías. En este texto, Pablo no podía explicar o evidenciar más claro que el Mesías era el cumplimiento del amor de Dios expresado por medio de la Torá. Por contraste, el no honrar el pacto que Yahweh hizo con Abraham y toda su descendencia puede ser visto como una señal de orgullo o resistencia a las órdenes divinas. Lo esencial de este acto de obediencia es una actitud de humildad y sinceridad espiritual ante Elohim. Por tanto, circuncidar el prepucio físicamente es solo una pequeña parte de piel de nuestro cuerpo, ¿verdad que sí? Pero representa la parte de la naturaleza caída al pecado, que es consciente y reconoce que necesita ser transformada y rendida en obediencia a la ley divina creadora de este mundo. Entonces, en Éxodo 32:9 y de Deuteronomio 9:6, la palabra habla de la dura cerviz y es vista para describir al pueblo de Israel como un pueblo u hombre obstinado, terco o inflexible en su resistencia a la voluntad de Dios. Simboliza la rigidez y la incapacidad o falta de disponerse e inclinarse y someterse al cumplimiento de la voluntad de Yahweh.
Así que vamos a entrar a la segunda respuesta. ¿Cómo aplicar el estudio de la Torá en nuestra vida? Nos beneficia primeramente en una guía moral y ética. El estudio de la Torá nos proporciona principios universales que aplican a decisiones éticas y morales en nuestra vida diaria. Por ejemplo, en Salmo 119, 105, la palabra nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En Josué 1:8 la palabra nos instruye que nunca se debía apartar de la boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas. Entonces, el estudio de la Torá nos conduce a conocer más la perfección y la creación de la estatura del varón perfecto que Yahweh quiere formar en cada uno de nosotros. Nos conduce a meditar, a reflexionar, a llegar a entender mejor el corazón del Señor, entendiendo cuál es su voluntad y cómo conectarnos con Él de manera directa. Si obedecemos su instrucción, lo conocemos a Él. La respuesta a la tercera pregunta, los beneficios de honrar la Torá, nos conduce a un nivel de entendimiento, de comprensión, de sabiduría y de conexión y revelación espiritual directa con la presencia de Elohim, quien es la fuente de los principios creadores divinos, quien te revela así la palabra en sus diferentes multiformas de revelación espirituales, porque la palabra está viva y su nivel de revelación cada vez te lleva a un nivel mayor de entendimiento y de gloria. En Proverbios 2:6 la palabra nos dice, porque Yahweh da la sabiduría de su boca, viene el conocimiento y la inteligencia. Así que toda fuente de sabiduría viene de la voz de Elohim, aquella que salió a la tierra y que todo lo hizo por medio de él y para él. Así que en Deuteronomio 28, 1, 2 dice, y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Quiero que vayamos a un libro que fue quitado, pero que cuando yo lo leo me doy cuenta y digo yo, Padre, ¿cómo fue quitado esto? Así que vamos a ir a Jubileos, capítulo 1, del versículo 23 al 27. Y miren cómo Yahweh habla a Moisés y le dice, conozco su terquedad, sus pensamientos y su dura cerviz, y no serán obedientes hasta que confiesen su propio pecado y el pecado de sus padres. Pero después de esto, se volverán a mí con toda rectitud, con todo su corazón y con toda su alma. Y circuncidaré el prepucio de su corazón y el prepucio del corazón de su simiente, y crearé en ellos un Ruach HaKodesh, un Espíritu Santo, recto, obediente, y los limpiaré para que no se aparten de mí desde aquel día hasta la eternidad, y sus almas se unirán a mí y a todos mis mandamientos y los cumplirán. Y yo seré su padre y ellos serán mis hijos. Y todos ellos serán llamados hijos del Elohim vivo. Y escuches esta parte de acá bien importante porque dice, y todo ángel y todo rúa conocerá y sabrá que estos son mis hijos y que yo soy su Padre en rectitud y justicia y que los amo. Escribe todas estas palabras que te declaro en este momento, la primera y la última que sucederá en todas las divisiones de días en la Torá y en el testimonio y en los septenarios y en los jubileos hasta la eternidad, hasta que yo descienda y tabernaculice con ellos por toda la eternidad. Aquí el ángel de la presencia de Yahweh le está declarando desde ese momento que el pueblo de Israel se desviaría del camino de la rectitud y la justicia, es decir, de la ley,
Pero luego, en un tiempo determinado, ellos reconocerían su pecado y la maldad de su desobediencia y volverían. Y cuando volvieran, lo harían, eh, y cuando volvieran, y cuando lo hicieren, Yahweh promete circuncidar su corazón por medio del arrepentimiento y la obediencia. Pero no solo eso, dice que seremos reconocidos por todos los ángeles, por todos los ruas, es decir, por todos los espíritus. Ajá, seríamos reconocidos que obedecemos y servimos al trono de Yahweh como aquellos que se rebelaron y que somos hijos del Dios viviente. Es decir, estos Ruach, estos espíritus y los ángeles, cuando nosotros volvamos en obediencia al Rey, a nuestro Padre Creador, entonces ellos van a reconocer que nosotros somos hijos del Dios viviente. ¿Y qué va a ocurrir ahí? Que ellos nos van a reconocer. Ellos no nos reconocen y no se sujetan a nosotros cuando nosotros negamos esa identidad de reino y de autoridad que Él nos da por medio de su palabra. Entonces, si nosotros vivimos por medio y conforme a su voluntad, a su palabra, entonces estas entidades espirituales van a qué? A someterse no a nosotros, sino al Espíritu, a la autoridad espiritual que está con nosotros. Pero mientras nosotros vivamos divorciados, separados de Él, entonces estas entidades no se van a someter. Por eso dice, y todo Rúa y los ángeles los conocerán que son hijos del Dios viviente. Es decir, que honrar la ley de Yahweh te da identidad y autoridad de reino sobre las huestes espirituales. Por eso el mensaje de Yahshua se centra en la obediencia, en el honrar al Padre. Y cuando honramos al Padre, Él nos honra a nosotros caminando en la sobrenaturalidad de lo espiritual, como lo hizo Pedro, que se arriesgó y fue el único que caminó sobre las aguas. ¿Verdad que sí? Pedro dudó por un momento, pero llegó a experimentar algo que los demás apóstoles no se atrevieron a experimentar. Y aunque Pedro, mira qué ocurrió, aunque Pedro al final negó al Mesías, de la misma forma que el pueblo gentil niega al Mesías y siguen clavándolo en el madero, negando que el Mesías es la Torá viviente del Dios Altísimo, lo siguen negando. Entonces, ¿qué ocurrió? Su identidad como la ley de Elohim, aún así Pedro despertó y cuando despertó, después que el maestro le preguntara por 3 veces, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo, le dijo. Y el maestro vuelve y le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta y le dice, sabes que te quiero, Señor. Pero el maestro va y otra vez más le dice, Pedro, ¿me amas? La palabra dice que en presencia de 2 o más testigos, en presencia de 2 o 3 testimonios, es que debe de ser tomado como un hecho. Y el Señor estaba empleando en presencia de los apóstoles, pero era necesario que Pedro confesara con su boca, no solo 2, sino 3 veces. Entonces el maestro le dice, apacienta mis ovejas. Pedro se volvió al maestro con una entrega y un celo por guardar su palabra, pero lo hizo con una entrega que las escrituras dicen y nos relatan que a la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, porque el Mesías, la Torá viviente, habitaba en Pedro. Y yo que te quiero decir con esto, el pueblo gentil ama el testimonio que Yahshua vino a darnos, que nos predicó, pero que muchos hasta hoy siguen negando que Él era la Torá y se niegan al Maestro.
y lo siguen clavando, pero lo aman como Pedro lo amaba. Pedro lo negó. ¿Y qué pasó después? Que cuando Pedro despertó, se le quitó el velo y aceptó el reto de obedecer y de seguir y de honrar al Mesías como él quería ser honrado. ¿Qué ocurrió? Que a la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Y yo me pregunto, ¿dónde están esos Pedros de este tiempo? ¿Dónde están esos gentiles que han negado a la ley, al Mesías como la ley, pero que hoy dicen, Señor, sabes que te amo? Y el Señor te dice, apacienta mis ovejas, porque el tiempo y la hora del fin ha llegado. En Mateo 26, 29, vamos a ir y dice, Yahshua les profetiza a los apóstoles la siguiente palabra. Les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, desde ahora en adelante, hasta aquel día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. El fruto de la vid representa la unidad y la relación con Elohim, manifestando los frutos del Espíritu descritos en Gálatas 5, 22, 23, como el resultado de una vida guiada con propósito, cuidada bajo el amor del Espíritu Santo. En Juan 15, del 1 al 8, dice, Yahshua se presenta como la vid verdadera y su Padre como el labrador y nosotros como las ramas. El fruto que se obtiene de la vid simboliza la vida espiritual, el crecimiento en fe y las buenas obras que surgen de la relación, la conexión vital y la dependencia de Él. Y toda rama que no produzca fruto, dice que la quitará, y a todo el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos. La recompensa y la justicia de la vid y los labradores destaca cómo Yahweh espera que su pueblo lleve frutos dignos de arrepentimiento y justicia. El no llevar frutos nos puede llevar a la disciplina, a la expulsión o muerte espiritual y a la exhortación de la vid verdadera, que es la palabra, la que hace que produzcamos frutos de abundancia. Refleja la fidelidad y la obediencia. Mateo 21 al 33 nos habla de los trabajadores malvados. La parábola se centra en un hombre de familia quien plantó una viña, le edificó una torre y la arrendó a labradores. Luego dice que se fue y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para recoger los frutos, pero los labradores a uno lo hirieron, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Luego envió de nuevo otros siervos y les hicieron de la misma forma. Al final envió a su hijo creyendo que lo respetarían, pero los labradores, viendo al hijo, dijeron, este es el heredero, matémoslo y tomemos su heredad. Y tomándolo lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora aquí entendiendo, entonces Yahshua les pregunta a los guardadores de la ley, a los guardadores. Digo los guardadores o los estudiosos de las escrituras, los guardadores de la Torá de ese tiempo y también de este tiempo. ¿Cómo le puede hacer hoy día a los que guardan la Torá? ¿Cómo les puede hacer esa misma pregunta? Pues, ¿qué les hará el dueño de la viña? ¿Qué hará a aquellos labradores, a los fariseos de ese tiempo? Y ellos le respondieron que el dueño de la viña la arrendaría de nuevo a otros labradores. Finalmente Yahshua concluye y dice, ¿nunca leyeron en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores fue hecha por cabeza de esquina? ¿Mm? Por Yahweh fue hecho esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto les digo que el reino de Yahweh les será quitado y será dado a gente que haga los frutos de él. La imagen de la piedra que fue hecha cabeza de esquina
tiene un significado profundo y tiene un significado profundo y simbólico que se relaciona con los conceptos de la edificación, la autoridad y el cumplimiento en la historia y la fe del pueblo de Israel. La cabeza de esquina en hebreo se pronuncia como Rosh Betash. En las construcciones antiguas se refiere a una piedra clave en la esquina de un edificio que al ser colocada asegura la estabilidad y la alineación de toda la estructura. En la construcción bíblica, especialmente en las historias de los templos y muros, estas piedras de esquinas eran de gran peso y solemnidad, simbolizaban la estabilidad, la protección y la autoridad. La piedra de esquina, especialmente en las escrituras sagradas, a menudo simboliza el fundamento divino sobre el cual se construye algo duradero y santo. ¿Y cuál es esa estructura divina que Dios estableció como fundamento para la vida del pueblo de Israel? ¿Qué tal si nos hacemos la pregunta desde nuestro enfoque? ¿Cuál es ese fundamento que Dios Padre estableció como fundamento para la vida del cristiano o creyente del Dios de Israel? La respuesta a la primera pregunta es evidente, porque sabemos que el fundamento que Dios estableció como señal eterna fue su palabra, la ley, y la estableció como símbolo de santidad eterna. Esa estructura, ese fundamento tiene un nombre y se le llamó el rollo sagrado, la Torá de Elohim. Ahora, contestemos la segunda pregunta. ¿Cuál es entonces el fundamento que Dios Padre, Elohim, Yahweh, estableció para la vida del cristiano? El creyente en el Hijo del Dios Altísimo, quien es el fundamento de la estructura de la creación, el primogénito de la creación, si no es el mismo Mesías prometido como el Hijo de Dios. ¿Acaso no es Yeshua esa piedra angular, la que soporta toda la estructura de la casa para que pueda sostenerse y no caiga? Bueno, quiero creer que estas dos sencillas preguntas han resonado en tu corazón y te han hecho reflexionar y meditar en cómo el amor de Dios ha sido compasivo por todas nuestras generaciones con nosotros al sacarlo de nuestras vidas, negándolo una y otra vez, como Pedro lo negó. Pero quiero recordarte, y aun cuando Pedro negó al Mesías, luego pasó a ser uno de los apóstoles más ungidos al volverse en obediencia al amor del Maestro. Y el amor del Maestro que estaba, le dijo a Felipe, Felipe, ¿todavía no has conocido al Padre? Si me has visto a mí, has visto al Padre. Entonces, la voz del Padre estaba en el Hijo y el Hijo actuaba bajo esa unción, esa dirección y esa honra que le daba la voz del Padre. Por eso él decía, yo no hago nada si mi Padre no me lo da primero. Así que cuando nosotros hablamos de la Torá, hablamos de la ley del Padre. Y la ley del Padre estaba en el Hijo y el Hijo cumplía y hacía todo lo que la ley del Padre, la voz del Padre le daba. Por tanto, nosotros no podemos amar el sacrificio, el mensaje de la cruz y rechazar la palabra, porque entonces estamos actuando bajo el gobierno de un reino dividido y Yahshua no vino a establecer un reino diferente. Yahshua vino a restaurar el reino que había caído y que de nuevo vendrá para hacer, dice, todas las cosas nuevas, para enseñarnos de nuevo. Así que él dijo, cuando el reino de mi Padre venga, me verán de nuevo, porque él se refería al reino del verdadero espíritu que nos va a guiar a todo camino de verdad y entendimiento, no al espíritu que viene y se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios y seduciendo a los
al pueblo de Dios a hacer en contra de su voluntad. Entonces, en los profetas y en la literatura apocalíptica, la piedra de esquina representa también un símbolo de la llegada del Mesías, quien será la base firme para la redención definitiva de Israel y del mundo entero. En la tradición judía, esa piedra se interpreta como la promesa y la expectativa de que Dios levantará un líder, un Mesías que será la piedra angular, una autoridad que unirá y afirmará a Israel en la tierra prometida. Ellos no lo han visto, dijimos, porque nosotros lo hemos negado como el Mesías que cumple con todas las ordenanzas del Dios de Israel, quien le entregó la Torá y la promesa del Mesías como el cumplimiento de esa Torá redentora. Mientras nosotros sigamos negando que Yahshua es el cumplimiento de la Torá, los judíos seguirán negando que Yahshua no es el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios obra en rectitud, en verdad, en justicia y en obediencia, aplicando todas las ordenanzas divinas entregadas por Elohim. Así pues, la idea de que esa piedra fue hecha por cabeza de esquina puede entenderse como esa autoridad y estabilidad que no son humanas, sino divinas, y están destinadas a cumplir un propósito soberano en el plan de Dios para el mundo y su pueblo escogido, que espera y aguarda en sus promesas de redención por amor al pacto de su nombre. En el contexto de la Torá y la tradición judía, la piedra que fue colocada como cabeza de esquina significa el establecimiento divino de una base sólida para la comunidad de Israel y la vida del creyente en el Dios de Israel, sus pactos y sus promesas. En una visión más profunda, la anticipación del Mesías, quien será la piedra angular definitiva que unirá, protegerá y afirmará a Israel en su misión divina. ¿Cuál era la misión divina de Israel? Ser luz en medio de todas las naciones. Y cuando el Mesías vino y restauró el sacerdocio levita con los 12 apóstoles, que por revelación divina el Padre dice que había un apóstol femenino dentro de ellos. Había un apóstol femenino y fue como borrado porque, por querer quitar esa figura de que el maestro también puede levantar y entrenar apóstoles, apóstoles, mujeres apóstoles que dedican su vida al servicio y a hacer su voluntad y no la de la carne. El maestro dice, había dentro de los apóstoles un apóstol femenino. Y eso, bueno, será para otro momento, pero hoy lo comparto, ¿verdad? Eh, no sé, por alguna razón. Entonces, les decía entonces que la visión más profunda de la anticipación del Mesías era la piedra angular definitiva que unirá y protegerá y afirmará a Israel en su misión divina. El Mesías le dice a los apóstoles, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre de Yeshua. Él manda a que se bauticen y prediquen el evangelio del reino, de la verdad y de la justicia, basados en el amor y la entrega a la obediencia de la palabra de Elohim, no basado en el entendimiento, ni tampoco los mandó a crear diferentes denominaciones, doctrinas y todo lo que el sistema del error ha traído para traer confusión y división en el pueblo. Pero este es el tiempo en el que el Señor dice, no importa en el lugar donde tú estés, en el lugar donde tú estés, yo haré que tu tierra sea fructífera si oyeres mis mandamientos y los pones por estatuto. Entonces todo te irá bien en tu camino. Así que yo voy a preguntar, ¿cuáles son esas escrituras sagradas? ¿Mm? Yo quiero dejarlos con esa pregunta.
¿Cuáles son esas escrituras sagradas? A ver si alguien en nuestra próxima clase puede respondernos, porque la tradición judía basan la creencia en un Mesías prometido que vendrá y actuará, dijimos, en verdad, en justicia, en rectitud, aplicando todas las leyes divinas del Creador. Ellos esperan ese Mesías. Nosotros sabemos que ese Mesías ya vino, pero para darnos una restauración, una promesa de volver a casa. Pero ¿por qué no se quedó con nosotros? Porque había algo que todavía no estaba funcionando y era necesario, dice, que toda la plenitud de los gentiles entrara en la casa de Israel y entonces todo Israel sería salvo. Pero ¿cómo es que seguimos obrando en división y el velo de los judíos no ha sido rasgado? Sencillamente no ha sido rasgado porque el Mesías del que nosotros predicamos, decimos de que obra separado de la ley de Dios, pero el entendimiento y la profecía que se le fue entregada a los judíos, a Israel, es que este Mesías actuaría bajo la dirección de la ley de Dios. Entonces, ¿cuándo será rasgado el velo? El velo tanto del pueblo gentil, que es Israel, versus el pueblo judío, que también es Israel. Entonces, tiene que ser rasgado el velo de ambos pueblos y entender que cuando el pueblo gentil acepte al Mesías como la Torá y entre en el cumplimiento de ella, entonces los judíos despertarán a celo y verán a aquel que traspasaron y vendrán a ser un solo pueblo, reconocerán al Mesías como el Hijo del Dios viviente. Pero mientras nosotros sigamos negando al Mesías como la ley de Dios, al Mesías que es el Hijo de Dios, pero que actúa separado de la ley de Dios, porque eso es lo que tú estás diciendo. Cuando tú dices que el Mesías vino a abolir la ley, estás diciendo que Yahshua viene y establece su propio reino, de, su propio sistema de gobierno apartado de la voluntad de Dios. Y eso no es así. Eso no es así porque Él vino a restaurar lo que se había perdido. Y en este tiempo Él está trayendo esa restauración. La promesa de Dios al honrar la Torá. ¿Cuáles son las promesas que Dios nos da al honrar la Torá? Bueno, pues entonces, la Torá no solo promete bendiciones personales, sino también colectivas, acompañado por una serie de bendiciones personales, familiares y comunitarias. Cumplir con las ordenanzas de la Torá asegura protección y cobertura divina y una vida de paz. En Isaías 48:18 la palabra nos dice, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. En Levítico 26, del 3 al 5, la palabra nos dice, si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus frutos y los árboles del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará a la sementera y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Deuteronomio 28 del 1 al 14, estamos leyendo las promesas que encontramos en las escrituras por honrar la Torá. Dice, y por haber oído estos decretos y haberlos guardados y puestos por obra, Yahweh tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará y te multiplicará, y te bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Quitará también de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las podrás, no las pondrás sobre ti. Antes las pondrás sobre todos los que te aborrecieren y consumirás a todos los pueblos que te da Yahweh tu Dios.
No los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. En conclusión, honrar la palabra de Elohim te da protección, cobertura, bendición y asegura una vida de paz y de estabilidad física, emocional y espiritual. En Primera de Samuel 2:30 la palabra dice, por lo tanto, Yahweh, el Dios de Israel, dice, prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirían siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me desprecian. Para cerrar el tema, ¿cómo podemos desarrollar entonces nosotros en este tiempo, restaurar lo que es el estudio de la Torá para honrar a nuestro Creador? Bueno, vamos a leer algunas pautas que hemos desarrollado. Primeramente, es venir en humildad, reconociendo que hemos heredado doctrinas infundadas en el odio al amor de Dios, ¿sí? Pues su amor es su palabra, la que trajo luz y vida a este mundo, que hemos heredado doctrina apartados de su bondad y su misericordia, pero que Él, a pesar de nuestra condición caída, ha permanecido fiel a sus promesas por amor a su nombre. Pero hoy que estamos despertando, no por voluntad propia, sino porque Él mismo nos está trayendo de vuelta a sus brazos de amor para darnos refugio, protección y cobertura. Entonces nos acercamos en obediencia, disponiendo nuestro corazón a sacar toda doctrina infundada en el odio y el rechazo al manual de instrucción, a la Torá, a la ley creadora, y disponernos con un corazón dispuesto para aprender, volviendo a ser niños espirituales, negándonos a sí mismos y a que solo Él tiene la verdad absoluta y queremos recibirla para no seguir tropezando en nuestra búsqueda y cercanía, a conocerlo como Él quiere ser revelado. ¿Cuál sería entonces la metodología? Bueno, un estudio con intención y reverencia, entendiendo que se trata de un acto de servicio y comunicación con Yahweh. La intención debe estar fundada en honrarlo y buscar su voluntad. 2. Aplicar sus enseñanzas en nuestra vida diaria. No basta con aprender, sino también poner en práctica los valores y los mandamientos que Él nos da por medio de la Torá, demostrando un compromiso de obediencia y de honra a su voluntad. 3. Cumplir el estudio, compartir el estudio y enseñar a otros, transmitiendo las enseñanzas primeramente a la familia, a los amigos y comunidades que aún no han podido comprender que Dios quiere ser honrado por medio de nuestro servicio al estudio y la adoración de la Torá, porque Él es la Torá viviente. 4. Dedicar tiempo regularmente, ser constante en el estudio, reflejando la importancia y la necesidad de priorizar sus enseñanzas, colocándolas en el primer lugar en nuestras vidas. 5. Buscar el entendimiento profundo y navegar en la profundidad de su instrucción, buscando comprender el mensaje espiritual y moral, interpretando sus símbolos y enseñanzas con profundidad y revelación espiritual. En resumen, emplear el estudio de la Torá como acto de honra al Creador, acercándonos con respeto y aplicar sus enseñanzas con sinceridad, tiempo y corazón en un acto de amor, compromiso y lealtad divina. Así hemos concluido nuestro estudio y esperando que haya sido de gran aporte espiritual para tu crecimiento, que puedas compartirlo con otros. Recuerda que este ministerio está como los eunucos al servicio de la casa del rey. Así que te bendecimos en esta tarde. Queremos poner este material a tu disposición. Si quieres
obtenerlo, escríbenos. En la descripción del canal puedes encontrar eh, el link del canal de Telegram, porque allí se me hace más factible subir el documento en PDF. O cuando yo lo suba, ustedes también ahí lo pueden descargar. Los dejo con esto. Espero que esta palabra pueda ayudarte a comprender, a entender mejor qué es el estudio de la Torá, qué es la Torá, quién es la Torá, cuándo se nos dio la Torá, lo que significa honrar ese día que recibimos la Torá, porque lo que recibimos es el Mesías, la venida del Mesías. Y luego que honrarla también trae sus propios beneficios, tanto a nuestra vida física, emocional y espiritual, en todos los aspectos. Así que gracias por tu tiempo. Eh, Esperando, pues, como les dije, que puedan compartir esto con otras personas, si ha sido de edificación para ustedes. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Señor, por la oportunidad que nos has dado de brindar tu palabra, Señor, y que pueda ser recibida conforme a tu voluntad. Te pedimos, Rey amado, que seas tú obrando por medio de esta enseñanza y haciéndola llegar a los lugares donde hay necesidad de búsqueda, de honra, de querer honrarte, de seguirte y de adorarte. Gracias te damos, Padre. Bendecimos tu santo y glorioso nombre, Yahweh, en el nombre que es sobre todo nombre, Yahshua el Mesías. Amén. Antes de retirarme, eh, quiero aclarar algo. El tema de la circuncisión, eh, yo no te estoy diciendo que tú tienes que circuncidarte. La palabra misma es la que te está dando qué hacer y qué no hacer, cómo honrarlo. Ahora, primeramente dijimos que circuncidar el prepucio de la carne es un acto de obediencia, de entrega, de servicio. Y cuando hemos entendido lo que realmente significa estar, disponer nuestra carne al servicio del Todopoderoso, de Yahweh, es ahí entonces que nosotros decidimos, como Abraham, por voluntad propia, si entramos 100% al servicio del Rey. Ahora, el que tú no lo hagas, ese es un asunto que, bueno, esa es tu comunión, tu forma de rendirle honra al Señor. En mi caso, por ejemplo, yo soy mujer. Yo he circuncidado mi carne y no me refiero a una circuncisión física, sino que mi circuncisión viene a un acto de entrega, de obediencia y de querer hacer únicamente la voluntad del Padre. Por eso es que cuando el Señor a mí me daba el significado profundo espiritual de lo que significa circuncidar la carne, circuncidar el corazón, me llevaba a ese nivel de entendimiento en el cual nosotros sometemos nuestra voluntad a Él y ya no escribimos nuestro entendimiento, ya no escribimos interpretaciones para agradar el oído del ser humano, sino que escribimos lo que el Espíritu nos da conforme a lo que Él nos da, agradándolo primeramente a Él, no al hombre. Así que esto es una palabra que necesita ser bien leída, ser bien analizada y no la rechaces a la primera. Escucha, vuelve a escuchar, léela si la puedes leer. Ya te dije dónde, si necesitas el documento en PDF, te lo podemos compartir porque es una palabra de estudio de Torah y te la podemos compartir para que tú lo analices. Bueno, los dejo con esto. Gracias por su tiempo, por su comprensión, por su paciencia, por su amor, por su misericordia, y que Yahweh los bendiga, los guarde
haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, de mí también, y nos dé ese pan de paz, de amor, de paciencia y de mansedumbre que necesitamos tener más en estos tiempos difíciles los unos a los otros. Te bendigo en el nombre de Yahshua. Shalom.